Bueno chicos, algunos conceptos para estudiar esta unidad. ¿Cómo se estudia esta unidad? La física es una disciplina muy práctica. Entonces fíjense, lo primero que tienen que hacer ustedes es practicar cómo representarían una fuerza. Fíjense, estamos empezando desde lo más básico. Por ejemplo, uno dice, tengo una fuerza de 50 kilogramos. Vamos a trabajar con kilogramos ahora, que es más intuitivo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Preguntarme en qué dirección se ejerce. Bueno, no todas las fuerzas se ejercen horizontales, ¿cierto? O verticales, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia arriba o hacia abajo. Pueden ser ejercidas en esas direcciones, pero también las fuerzas pueden ser ejercidas con otras direcciones diferentes. Entonces nos basamos en un sistema, en una convención de ángulos. Vamos a decir que la fuerza que se ejerce en el sentido horizontal hacia la derecha tiene un ángulo de 0 grados. Esta que va hacia arriba 90, esta que va hacia acá 180 grados y hacia abajo 270 grados. Muy importante, como consejo, que vayan reuniendo los siguientes materiales. Un transportador, porque si no, ¿yo cómo hago para establecer un ángulo de 50 grados? Se hace con un transportador. Fíjense, hay un recurso, yo puedo decir, acá tengo 45 grados, que es la bisectriz entre 0 y 90. Y yo podría decir, bueno, si quiero un ángulo de 50, busco uno que esté un poco por encima del de 45. Y puedo suponer que este es de 50 grados. Pero eso no es una forma correcta y precisa de trabajar. Si yo necesito el transportador, todos saben cómo es el transportador, es ese aparatito que puede tener distintas formas, ¿no es cierto?, con el que medimos los ángulos. Consigan un compás también, consigan regla y escuadra. Entonces de esa manera practiquen 1 o 2 horas por día diciendo, bueno, tengo una fuerza, quiero representar una fuerza que tiene una intensidad de 50 kilogramos, por ejemplo, y que va a tener un ángulo de 30 grados. Entonces ustedes hagan un dibujo en una hoja. Yo les recomiendo que trabajen en hojas de cuadro, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, entonces perfecto, yo voy a dibujar, supónganse en un lugar de la hoja, voy a buscar con el transportador a 30 grados y voy a darle una medida, una longitud a esta fuerza. Si yo dije que es 50 kilogramos, voy a marcar 30 grados con el transportador y le voy a dar, por ejemplo, 5 centímetros de longitud, que lo voy a medir con la regla, ¿de acuerdo? No es que yo voy a medir acá abajo, sino que voy a medir sobre el vector, sobre la fuerza, voy a medir esos 5 centímetros. O sea que voy a mantener una equivalencia que va a ser 50 kilogramos igual a 5 centímetros. Y ahí que he hecho, he representado una fuerza de 50 kilogramos con una longitud de 5 centímetros. Y de la misma manera, voy ahora, por ejemplo, si tengo una fuerza de 70 kilogramos, con un ángulo, este era un ángulo de 30 grados, con un ángulo de, vamos a poner 80 grados, por supuesto que tiene que medir 7 centímetros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que medirlos primero el ángulo de 80 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 centímetros. Y acá tendría mi fuerza 1 y acá tengo mi fuerza 2. ¿Ven? Acá tengo el ángulo de 80 grados y ahí tengo representadas las dos fuerzas. Yo lo que les recomiendo primero que hagan ustedes es practicar de representar fuerzas. Siempre le van a dar una escala. Por ejemplo, yo estoy acá representando una de 50 kilogramos con 5 centímetros. Estoy buscando un coeficiente, un factor que sea un múltiplo de 10. Por ejemplo, ¿cómo representaríamos una fuerza de 500 kilogramos? Bueno, teóricamente con 50 centímetros o con 500 centímetros, pero no entra en la hoja. Entonces yo siempre voy adaptando el problema al espacio que tengo para trabajar y busco un factor que me sirva. Por ejemplo, voy a ponerles otro caso. Una fuerza de 1250 kilogramos, ¿cómo la represento?
y busco, por ejemplo, 12,5 centímetros. ¿Se entiende? Voy buscando alguna escala que sea cómoda para usarla, de manera que pueda hacer las representaciones geométricas fácilmente en el espacio que yo dispongo. Este sería un consejo para que ustedes vayan aprendiendo, vayan practicando. Esto, si bien yo les recomiendo que vuelvan a ver todos los videos, cada tanto, trato de hacer videos cortos, como ven, vayan viéndolos, pero vayan con lápiz en mano, virome en mano, si tienen lápices de colores mejor, planteando las representaciones o la resolución de los problemas que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero primero practiquen con la representación de la fuerza, porque los problemas que van a venir después es, si tengo una fuerza de 50 kilogramos con un ángulo de 10 grados y otra fuerza de 80 kilogramos con un ángulo de 115 grados, que sería pasando ya para este otro lado, ¿cuál es la fuerza resultante? Es decir, ¿qué fuerza tengo que hacer yo que reemplace aquellas dos fuerzas originales? ¿De acuerdo? Así que bueno, por esta semana vamos a dejar estos contenidos. Voy a agregar al final unos apuntes para que ustedes puedan tener para consulta. Solamente bájenlos a su computadora, ténganlos. Si quieren los pueden ir leyendo, pero yo ya les voy a explicar cómo usar ese apunte que voy a poner abajo. ¿De acuerdo?